fiable, no es tan sistematizado tal vez como una conferencia y todo ello. Nada más, doctorito, y al final, pues, a las redes sociales seguramente Bill Alan, también el ingeniero nos van a alcanzar las preguntas que tienen, porque esto se va a transmitir en vivo, ¿no? Mediante la página del Colegio de Abogados. Estamos bien, doctor, por ese lado, doctor Oscar, usted que conoce también bastante sobre el tema, tal vez algún detalle Sí, importante que... Alex, muchas gracias. Es un gusto poder comunicarnos. En principio, sí, ya lo que habíamos acordado con el señor decano es eso, ¿no? Es que habríamos un conversatorio, vamos a hacer una introducción, bueno, yo hago la introducción, Michel se va a dedicar a otros temas de fondo también. Van a nutrir muchísimo en el conversatorio de justicia electoral. Tenemos la presencia del doctor Cusqueño, el doctor Michel Samaniego Monzón, abogado por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ex secretario del Jurado Nacional de Elecciones y especialista en temas electorales. Por otra parte, dando la bienvenida, en este caso, o introducción al tema, se podría denominar la presencia del doctor Oscar Matuti Sánchez, un conocido nuestro dentro de la comunidad jurídica, al cual agradecemos tanto al doctor Michel como al doctor Oscar Matuti por ser parte de este conversatorio. Sabemos todos nosotros que la comunidad jurídica pues va a verse beneficiada con los conocimientos, con la experiencia, la casuística que van a expresar los expertos en esta oportunidad. El doctor Oscar Matuti también es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, especialista en temas electorales. Sin más preámbulo en este momento de parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y me permito, el doctor Mike Pilares me ha encargado darles el agradecimiento a ustedes, la bienvenida a cada uno de ustedes por enaltecer y en el tema de su especialidad desarrollar más para la comunidad jurídica. Doctor Oscar Matuti Sánchez. Alex, Michel, un gusto tenerlos aquí, un gusto además asistir y atender esta invitación del Colegio de Abogados de Cusco, nuestra casa. En efecto, nos encontramos en una coyuntura en la cual el proceso electoral todavía no ha terminado, hay que aclararlo, porque hemos oído ciertas voces que trascienden en la prensa, que dice, bueno, algunos ya están pretendiendo la entrega de credenciales, de modo que hay que aclarar que el proceso electoral comienza con la convocatoria a elecciones, que es 270 días antes de la fecha del proceso electoral, y tiene un conjunto de actos ordenados para la realización del mismo proceso, ¿no? Uno de esos actos importantes es el cierre del padrón electoral, en el que se determina justamente quiénes van a estar comprendidos con el derecho a elegir y ser elegidos en esta elección. Recordemos que, según nuestra Constitución, el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Pero para el ejercicio del derecho de sufragio se necesita tener inscripción electoral y tener vigente ese derecho de sufragio. Es decir,
La inscripción electoral lo habilita aún. Vamos a ponerlo de esta manera. No es un acto constitutivo de derecho. Ya el derecho está constituido antes. Por el solo hecho de haber nacido en el territorio peruano, uno merece inscribirse en el registro de identificación y estado civil. Es decir, ya ese acto, el hecho de nacer en el territorio peruano, constituye el derecho, no la inscripción. La inscripción únicamente es un acto que da el reconocimiento del Estado a esa calidad de ciudadano peruano. De modo que lo que estamos viendo aquí es que el padrón electoral es elaborado por uno de los entes del sistema electoral. Y recordemos que el sistema electoral está compuesto por 3 entes: el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC, que según la Constitución de 1993, en efecto, fueron establecidos como parte del sistema electoral, porque antes solamente existía el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y en efecto, lo que vemos básicamente es que el Jurado Nacional de Elecciones es un ente que administra justicia en materia electoral y es más, se encarga de la fiscalización del proceso, se encarga también de dar educación electoral y tiene otras funciones más, ¿no?, como la función jurisdiccional, que es una de las más importantes. Entonces, tengamos en cuenta que, en efecto, el Jurado Nacional de Elecciones desempeña en este marco y en este contexto funciones muy importantes, pero también la OMPE, funciones no menos importantes y relevantes, además. Por ejemplo, el hecho de organizar el proceso electoral. La OMPE organiza el proceso y, es más, tiene facultades y tiene atribuciones operativas. El RENIEC se encarga de la elaboración del padrón. Y estábamos en este punto. Bien, solucionado. Bien, entonces les explicaba que en efecto el padrón electoral es elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se encarga de identificar qué ciudadanos de nuestro país viven en determinadas circunscripciones, donde votan. En base a eso se establece en efecto el lugar de votación, por ejemplo, ¿no? El padrón en una elección nunca es el mismo que en una elección subsiguiente. ¿Por qué? Porque el padrón cambia. Hay gente que entra al padrón, hay gente que sale del padrón, hay gente que fallece, hay gente que cumple 18 años, hay algunos que varían de domicilio, ¿no? Entonces, en efecto, el cierre del padrón es muy importante. Hay muchas personas que han salido a denunciar que en este proceso han votado fallecidos. Y me quiero referir a esto porque es muy, muy importante y en efecto es relevante mencionarlo, pero el padrón cerró un tiempo antes. Y habiendo cerrado antes, habiendo cerrado previamente, en efecto el padrón electoral va a contener de alguna manera a personas que han podido fallecer. Lo inaceptable sería lo que sucedió en Chile en las elecciones del 2010, que aparecía Salvador Allende como parte del padrón electoral, ¿no? Entonces, este conjunto de actos ordenados, desde la convocatoria, el cierre del padrón electoral, la fiscalización del padrón electoral, las elecciones internas de los partidos y movimientos políticos, comprenden varios actos ordenados que nos van a conducir a una fecha importante, la fecha de elección. En la fecha de elección, previamente antes a esta elección se han inscrito las listas que van a estar en contienda. La inscripción es muy importante porque tiene que existir un periodo de inscripciones, un periodo de tachas, un periodo de resolución de esas tachas. ¿Quién administra justicia en materia electoral? Evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de las elecciones generales, por ejemplo, a través de sus jurados electorales especiales, que son entes desconcentrados del propio Jurado Nacional de Elecciones. Son la primera instancia. La segunda instancia es el Jurado Nacional de Elecciones, como sabemos, y posteriormente a eso, como estamos viendo en estas etapas de inscripción, pasan los filtros de los candidatos, ¿no? Es decir,
Cuando se pasa la etapa de inscripción, se procede a una verificación de las hojas de vida de los candidatos, de los requisitos de inscripción de cada una de las listas, se procede a ver si las listas están completas, si las ha presentado el personero legal, y después de hacer estas verificaciones, se procede a la etapa de admisión y publicación, que como sabemos, en la etapa de admisión y publicación no están inscritos todavía. Los candidatos, después de la etapa de admisión y publicación, van a pasar el periodo de tachas, que es otro filtro del sistema, en el que se involucra además a la población. Cualquiera que tenga una tacha o, por ejemplo, una causal que plantear en contra de un candidato, por ejemplo, como el hecho de que haya sido condenado por sentencia firme, podría plantearlo en esta etapa. Después de superado el periodo de tachas, existe el periodo de inscripción. Se inscribe al candidato. Y después de la inscripción, en efecto, procede ya el día mismo de la elección. Pero ¿qué pasa si el candidato en el periodo de tachas es tachado y en primera instancia es excluido por el jurado electoral? ¿Puede apelar? Sí, puede apelar. Es decir, estamos ante dos instancias de administración de justicia. La primera instancia es el jurado electoral y la segunda es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estas instancias en materia electoral tienen determinados niveles, ¿no? El jurado electoral tiene un nivel superior y el Jurado Nacional de Elecciones tiene un nivel supremo, que nuestro colega, el doctor Michel Samaniego, ha sido, por ejemplo, el secretario general de este ente a nivel supremo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que estos entes de administración de justicia en materia electoral pueden ser recurridos, es decir, uno puede no estar de acuerdo con la primera instancia, se va a la segunda, ¿no? En el caso de las actas de sufragio, sucede algo muy interesante. La mesa es la primera instancia y la segunda instancia es más bien el jurado electoral. Tengámoslo en cuenta. Por otro lado, al momento de emitir el voto, ¿no? Nos topamos con el hecho de que en efecto existe un acta electoral que se tiene que llenar, ¿no? El acta electoral tiene 3 partes: la instalación, el sufragio y el escrutinio. Son 3 partes en las que se ha de contextualizar. Por ejemplo, en el acta de instalación se anotan los hechos que ocurren durante la instalación de la mesa de sufragio. En la instalación se anotan cuántos materiales se está recibiendo, si falta algún material, quiénes están presentes, los 3 miembros de mesa, los titulares, los suplentes, si está presente algún personero, es muy importante anotarlo. Durante el sufragio, que es el acto más extendido, que se realizó de 7 de la mañana a 7 de la noche, se tiene que notar si ha habido algunos incidentes también, cuántos ciudadanos se presentaron a votar, quiénes se identificaron. En el acta de escrutinio se tienen que anotar los resultados. Y esta es una parte del acta electoral, quizá una de las más delicadas, ¿no? Porque está sujeto a sumatorias, está sujeto a incorporar datos, está sujeto a validación. Y en este mismo proceso puede existir la posibilidad de que en el acta de sufragio exista algún error. Puede existir error por ilegibilidad, pueden existir errores también por el hecho mismo de que ha existido una errónea sumatoria del acta de sufragio. De modo que, en efecto, es una parte muy delicada del acta electoral. Existen varias copias del acta de elecciones, de modo que podemos recurrir a alguna de ellas en caso sea necesario. Y existen tipos de error, ¿no? Existen errores materiales, por ejemplo, que son errores que cometen los miembros de mesa al consignar luego del escrutinio cantidades distintas a las reales, ¿no? Y este error se produce por equivocación en la asignación de votos a una lista o candidato u opción, o también por la adición aritmética equivocada en los totales. Pero recordemos una cosa: el sistema electoral, luego de concluido el acto de votación, lo que hace es incinerar las cédulas de sufragio y solamente las actas son remitidas a los locales de la ODP, a los jurados electorales, a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A los demás entes del sistema electoral. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que sucede después?
esto pasa al centro de cómputo. Las actas son procesadas. En este momento ya estamos llegando al 100% de actas procesadas. Las actas que no se pueden procesar porque contienen estos errores que estamos mencionando, ¿no? Que aproximadamente son entre el 2 y 5% en cada proceso electoral, tienen que ser enviadas a los jurados electorales para que se resuelvan estos errores. Y se tiene de alguna manera que reinterpretar, corregir, salvar estos resultados. Bajo un principio, conservación del voto. Es decir, se tiene que tratar de conservar la voluntad popular en tanto sea posible. Hay casos en los cuales no es posible conservar la voluntad popular. Por ejemplo, tenemos 200 votantes y aparecen 250 votos, hay votos excedentes. Entonces, en ese caso se va a anular todo el acta de sufragio. Se va a considerar 200 votos anulados. Pero, entre tanto sea posible corregir una sumatoria, entre tanto sea posible corregir la ilegibilidad del acta o completar el sentido del acta, por ejemplo, en algún caso en el cual la lista, o en todo caso no haya una firma de uno de los miembros de mesa y en los demás ejemplares del acta estén las firmas de los miembros de mesa, esto se puede validar posteriormente con una resolución de los jurados electorales. El jurado electoral va a reinterpretar, va a salvar el contenido del acta, y en ese proceso nos encontramos justamente en este momento. Es por eso que el proceso de resolución de actas observadas demora y se proclama mucho después del acto electoral, porque es un proceso lento que implica justamente la administración de justicia en materia electoral. Se va a emitir una resolución por cada una de las actas observadas. Entonces, después del día del acto de sufragio, allí no termina el proceso electoral, hay que dejarlo bien en claro. Surge una etapa importante, la etapa de contabilización de votos, ¿no? Y la etapa de resolución de actas observadas en las que nos encontramos en este momento. Se van a resolver las actas observadas, que va a ser un trabajo de más de una semana, 10 días estimo yo, y después de esta resolución de actas observadas, estas resoluciones van a volver a la OMPE, y la OMPE va a contar las actas observadas con la resolución del caso. Va a completar el conteo al 100% y va a remitir al 100% el conteo nuevamente a los jurados electorales, que van a proceder a efectuar el conteo al 100% esta vez, después de este periodo de resolución de actas observadas. Y después se van a producir proclamaciones de resultados parciales en cada uno de los jurados electorales y se va a hacer un consolidado nacional. Y después del consolidado nacional se procede a la proclamación y entrega de credenciales. ¿Eso ha sucedido? Todavía no. Nos encontramos en pleno proceso de resolución de actas observadas. Recién el conteo va a concluir al 100% probablemente en una semana y la proclamación se va a producir en unos días más. De modo que en ese estado del proceso electoral nos encontramos. No quiero acaparar la conversación, de modo que quería solamente hacer una pequeña introducción y espero haber podido contextualizar el estado del proceso electoral de segunda vuelta de elecciones generales 2021 en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Efectivamente, pues ha dado una introducción resumida, pero muy precisa con respecto a todo el procedimiento, en este caso electoral en la cual estamos viendo. Se podría decir que estamos en el 90, algo por ahí, de todo el procedimiento, ¿no? 95, 99%. Bien, damos en esta oportunidad el paso al doctor Michel Samaniego, también egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, como especialista para también dar sus puntos de vista. Doctor Michel. Lo ha desconectado el audio, doctor. Ahora sí, ¿se escucha? Muchas gracias. Sí, doctor. Sí. Decía que buenas tardes. Gracias por la invitación una vez más del Colegio de Abogados, de nuestra casa con Oscar.
muy feliz de estar nuevamente con ustedes, de compartir nuevamente con Oscar, alguien que conoce de estos temas electorales. Y bueno, nos ha dado un panorama breve, conciso, sobre cómo es un proceso electoral en el Perú de elecciones generales. Actualmente, según la página web de la OMP, estamos al 99.8 del conteo. Falta 0.8. Y ya las protestas en las calles aquí en Lima están por todos lados. Algunos dicen que ya el candidato A ganó, pero que pronto el candidato B es posible que remonte. Bueno, pero en estos momentos, si me permiten revisar la página web, hay 1.111 actas que todavía van a ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones y 155 actas por informar. La primera reflexión que quería hacer sobre este proceso electoral es que, más allá de los colores partidarios que puedan tener los ciudadanos, es que el sistema electoral peruano en realidad es muy confiable, es muy seguro. Y los que conocen el proceso electoral, los que se han involucrado en un proceso electoral, saben de eso. Lo otro que ha causado este proceso electoral es una polarización que ha generado insultos de ambos lados, que ha generado también, si bien un amplio debate, un gran apartamiento entre las personas. Y me parece que lo democrático sería respetar todas las opiniones. Y lo democrático es respetar los resultados, fuesen los que fuesen. Se ha hablado en estos días de que hay una serie de actas, de cuestiones por resolver. Lo cierto es que todavía faltan resolver, lo que había dicho, 1.111 actas observadas. De esas 1.100 y tantas actas observadas, 430, 450 contienen con votos impugnados, una con solicitud de nulidad y las demás son actas observadas. Estas están siendo resueltas actualmente por los jurados electorales especiales y se está transmitiendo las audiencias por la página web del jurado. Entonces, yo quería indagar esa primera reflexión en el sentido de que los ciudadanos, los que se consideran de verdad comprometidos con la democracia, con la política, tienen que respetar el resultado del proceso electoral. Si no nos gusta, tenemos que respetar, es lo democrático. Es lo democrático. Ya el tema de las actas, del tema técnico de un proceso electoral, como bien lo ha explicado Oscar, hay las actas observadas, estas son resueltas en primera instancia por el Jurado Electoral Especial y en segunda y última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras no se resuelvan, los votos contenidos allí no ingresan al cómputo. ¿Cuántos votos representa un acta electoral? Depende. Las mesas pueden tener de 200 como mínimo votantes a 300 votantes. Depende del lugar de donde sea ese acta observada. Y entonces cada acta puede contener 200 a 300 votos. Si las multiplicamos por las 1.111 actas que faltan resolver, tendríamos como mínimo unos 200.000 votos por resolver. ¿Será suficiente para revertir la situación actual en la que se encuentra el proceso, los resultados, dando ganador al señor Pedro Castillo y en segundo lugar a la señora Keiko? No lo sabemos. Hay que esperar que se resuelvan estas actas observadas. Ya los abogados en su momento informarán en las audiencias y será el Jurado Nacional de Elecciones quien resuelva estas actas. Claro, ahora mismo
en memes, en Facebook, en las redes sociales, se están vertiendo una serie de opiniones respecto de estas actas, que están fraudulentas, que son parte de una conspiración. Me parece que no cabe eso en una conversación seria sobre el proceso electoral. Entonces, yo creo que habiendo esta pequeña introducción que nos ha dado Oscar y estas pequeñas opiniones que he vertido, yo creo que, o me gustaría ya para iniciar este conversatorio, preguntarle a Oscar qué espera que se produzcan en las próximas horas respecto de estas actas y cuál es su pronóstico, su visión, ya que él ha estado involucrado en varios procesos electorales, ¿no? Perdón. Sí, para retomar efecto el hilo de la conversación, nos encontramos en una etapa bastante delicada del proceso electoral y que si la distancia entre ambos candidatos, que en este momento acabo de hacer la operación matemática, de 100.000 ayer en la noche se ha reducido a 66.760 votos, va a ser siempre menor al número de votos que están en contienda. En efecto, vamos a tener un caso respecto del tema, es decir, no vamos a considerar que existe un virtual presidente elegido todavía. ¿Por qué? Porque mientras el número de votos a resolver siempre sea mayor al número de votos que sea la distancia entre los dos candidatos, de alguna manera las reglas de la lógica, de la estadística, nos dicen que todavía nada está dicho. No obstante, claro, existe una tendencia que lo lógico, para los que hemos sido parte de procesos electorales, lo lógico es que se confirme, ¿no? Pero también lo legal es que se contabilice hasta el último voto. Y eso no va a pasar si es que no existe una resolución de actas observadas. Y las resoluciones de actas observadas, que no son pocas, ¿no? Son aproximadamente más de 1.250 actas, ¿no? Y si hacemos una simple operación aritmética, 1.250 por un promedio de 200 ciudadanos, ya ha dicho nuestro colega Michel que en efecto entre 200 y 300 ciudadanos puede haber en una mesa de sufragio, serían aproximadamente 250.000 votos en promedio los que se hallan en disputa en este momento. Entonces, no es una cantidad menor. No estamos hablando de los 68.000 que se llevan ambos candidatos. Eso añadido, hemos tenido además noticia de que hoy día una de las agrupaciones va a lanzar una ofensiva legal para impugnar actas que supuestamente han detectado otros casos. Y lo que sí quiero ponderar es que esto no se trata de una denuncia al sistema electoral. Ojo, porque el sistema electoral ha dado señales de transparencia, de imparcialidad, de ponderación en este proceso. La denuncia es a la actitud del otro, del contendor político, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que si se dice que ha existido un evento sistemático, ¿no? Un intento sistemático de invalidar actas que son favorables al contendor, tendrán pruebas, ¿no? Y si existen esas pruebas, deberá demostrarse en la Administración de Justicia Electoral, que justamente es el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos son la instancia que tiene que ver estos casos. Entonces, mi visión es la siguiente. Tenemos presidente electo en este momento todavía. Tenemos una tendencia que muy probablemente, de acuerdo a las reglas de la experiencia, se confirme. Que se revierta esa tendencia es poco probable, pero no imposible. Y en este marco se tiene que esperar que se contabilice hasta el último voto, es decir, se tiene que esperar la resolución, la última resolución que resuelva las actas observadas en el marco de este proceso. Y eso obedece al principio de legalidad, eso obedece al marco legal que le hemos puesto a estas elecciones. De modo que con esas reglas, en efecto, se tiene que actuar y
nos encontramos en este contexto difícil de indefiniciones que además no son nada favorables para el país, porque hay muchas cosas que se han detenido, proyectos a nivel macro y micro, ¿no? Pero todos están esperando definiciones de parte del país, están esperando respuestas. Y en este conversatorio tan íntimo que estamos teniendo nosotros, ¿no? Que justamente es un conversatorio para el Colegio de Abogados, para nuestros colegas, es necesario darles una verdad. Y la verdad es que en este momento todavía no se ha proclamado el presidente. Estamos lejos de concluir el proceso todavía. Y lo que sucede es que se tendrá que esperar la resolución de actas observadas y que se contabilice hasta el último voto de este proceso electoral. Yo quería hacer una acotación. Oscar nos hablaba de actas electorales y ¿por qué hablamos de actas electorales y por qué no hablamos de votos? ¿Por qué lo que se cuenta o lo que se impugna son actas y no se impugnan, o no estamos hablando de impugnación de votos? La ley, entonces ahí yo quería hacer una pequeña explicación para entrar de repente en contexto con Oscar. Es que los votos, el conteo de los votos con las cédulas de votación se realizan en la mesa. Se cuentan 100 votos para A, 100 votos para B. El resultado de ese cómputo, de esa contabilidad que se realiza en la mesa, en presencia del presidente y de los otros 2 miembros de la mesa y de los personeros, se ingresa a un acta. Y ese acta tiene 5 ejemplares. Uno para el Jurado Nacional de Elecciones, para el Jurado Electoral Especial, para la ODP, para el personero, etcétera, etcétera. Son 5 actas que tienen que existir. Volver a realizar ese conteo de los votos es imposible, está prohibido. El artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones lo prohíbe. Porque además esos votos ya no existen, se deben destruir. Pero algunos miembros de mesa, que son un poco descuidados, no destruyen esos votos. Agarran y lo botan a la basura. Y luego estos votos son encontrados por la calle, en medio de la prensa, y van y dicen, acá ha habido fraude, ven, aquí están las boletas marcadas para tal candidato. Y no es verdad en más de una ocasión. Entonces, los votos se ingresan en el acta. Ahora, en el centro de cómputo de la OMPE aparecen actas observadas y actas procesadas. Las actas procesadas son aquellas que ha recibido el centro de cómputo. Y estas actas procesadas pueden ser actas normales, actas observadas, actas con solicitud de nulidad o actas con votos impugnados. Las actas normales se cuentan. Las actas observadas no se cuentan. ¿Y no se cuentan por qué? Porque al momento de realizar la revisión de la acta, le falta alguna firma, es ilegible, hay algún error en la numeración, y entonces ese acta se envía al Jurado Electoral Especial para que el Jurado Electoral resuelva de acuerdo a ley. Hay actas con solicitud de nulidad. Es decir, que al momento que se estaba haciendo el cómputo en mesa, el personero dijo, yo quiero que ese acta se anule. Y también se envía al Jurado Electoral Especial. El voto en la cédula de votación de una determinada persona en la mesa de votación es inválido porque marcó fuera de la mesa, porque no le correspondía a la persona, etc. Y entonces se impugna ese voto y se envía junto con el acta al Jurado Electoral Especial. Entonces, yo quería hacer esa precisión porque he visto que hay mucha confusión sobre este tema de las actas. Los votos el conteo se produce en la mesa y se asienta en un acta. Y es sobre el acta que resuelve el Jurado Electoral Especial. Y eso le llaman acta procesada. Puede ser un acta normal, ingresa al cómputo, acta observada, acta con nulidad, con solicitud de nulidad o con voto impugnado. Todas esas actas
se remiten al jurado electoral especial para que resuelva. Y en última instancia resolverá el Jurado Nacional de Elecciones. Y acá hay una diferencia más. Las actas con votos impugnados se resuelven en la mesa en primera instancia y en segunda instancia en el Jurado Electoral Especial. Esas ya no suben al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que falta resolver ahora? Precisamente esas actas, ya sea observada, con solicitud de nulidad o con voto impugnada, que han sido remitidas a los jurados electorales especiales. Eso es lo único que falta ahora resolver. Y hay, como bien lo ha precisado Oscar, como 1.200 y tantas actas, que pueden contener como mínimo 200 votos. Y si contamos 1.200 actas por 200 votos, hay como 250.000, 300.000 votos todavía que están en disputa, que no sabemos si valen, si pertenecen al candidato A o al candidato B. Y mientras esto no se resuelva, dada el pequeño margen que hay entre uno y otro candidato, es que tenemos que esperar, y con toda razón Oscar nos dice, cuidado, cuidado. Hay que esperar el resultado del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí quería simplemente hacer esa precisión. Doctores, quería alcanzar antes de la participación del doctor Oscar una pequeña consulta. Los que hemos participado en procesos electorales, en este caso, hemos podido apreciar pues que una vez culminada, estando ya en el escrutinio, los miembros de la OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, alcanzan y dicen, no, tenga mucho cuidado con el acta, recalcan ese tema. Y surte una suerte pues de psicología inversa y curiosamente se equivocan en las primeras actas y terminan todas las actas. Y las actas dañadas, con pequeños errorcitos, les alcanzan a los personeros. Y las actas que consideran ellos un poco más inmaculadas o mejores, lacradas, van al sobre de las entidades y las autoridades. Ante esa situación he podido apreciar, pues, por las redes sociales, los medios de comunicación, actas, entiendo yo, de personeros donde, pues, carecían de muchos elementos, ¿no? En este caso, tenían, pues, evidentemente errores. Reitero yo, a los personeros suelen dar las actas con errores para que vaya, en este caso, a las autoridades electorales, las mejores actas, ¿no? Ante esta situación, esta acta de este personero que recibió, probablemente con errores, ¿tiene valor probatorio posteriormente? Tanto doctor Oscar, doctor Michel. Y me gustaría responder la pregunta. En efecto, tenemos copias del acta electoral y cuando hablamos de esta posibilidad de establecer en base a una de las copias del acta electoral una conclusión, en ocasiones se tiene que recurrir a la copia que está registrada en otro ente del sistema. Por ejemplo, cuando las ODPs remiten las actas observadas, que tienen a veces errores de sumatoria o errores materiales, errores de distinto tipo, observaciones de distinto tipo, se puede recurrir al acta que ha sido remitida al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, se pide la copia que puede estar escaneada. En muy contadas ocasiones se remiten en físico. Y esas actas electorales contienen, en efecto, una comparación. Se efectúa la comparación y de esa comparación podemos sacar una conclusión. Si el error se repite en el acta comparada, quiere decir que ese error ya es un error de fondo. Entonces, en ocasiones podría llegar a anularse el acta electoral o en algunas ocasiones también se podría llegar a reinterpretar la sumatoria, ¿no? Se podría hacer una corrección del acta. Quiero reiterar respecto de estas solicitudes de conteo de votos que existen frecuentemente, ¿no? Que se recuenten los votos en la mesa de sufragio. Eso no es posible, ¿no? Como lo ha dicho Michel. No es posible porque nuestro procedimiento electoral manda que luego de contadas las mesas, los votos en la mesa de sufragio se incineran. Tienen que destruirse esos votos. Entonces, en efecto, no sería posible recontar los votos de algo que ya no existe. Se estaría planteando algo que no es posible. Entonces, los únicos reclamos que se pueden hacer respecto de actas electorales son justamente los reclamos que tienen que ver con el acta electoral.
ese es el elemento fundamental que tenemos para poder efectuar una impugnación, un reclamo del contenido del acta. Es decir, únicamente respecto de el acta de escrutinio que en este caso se pone a consideración de la ODP y de los jurados electorales especiales. También el acta electoral contiene otras partes, ¿no? El acta de instalación, el acta de sufragio, el acta de escrutinio. Se tiene que ver la validez de esta acta, ¿no? Si no tiene la firma de los miembros de mesa completos, esa acta es inválida, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta algunos elementos de validez que son también importantes, ¿no? Entonces, las copias del acta electoral son remitidas, por ejemplo, a la ODP, a la OMPE, como ente nacional, a los jurados electorales especiales, al Jurado Nacional de Elecciones. Hay una copia también para los personeros. Esta es otra de las garantías del proceso electoral, ¿no? Porque ellos pueden hacer una contabilización por su cuenta. Entonces es muy importante darles una copia a los personeros. Y lo que ha mencionado usted, doctor Alex, en efecto, tiene una lógica, ¿no? Si se les da una copia a los personeros, quizás no sea una copia que esté absolutamente completa, pero eso es una parte de las garantías del proceso electoral, ¿no? Se les da para efectos de que ellos tengan una copia validada por la propia mesa de sufragio. Entonces, es necesario ver que el acta electoral tiene estas partes, tiene requisitos de validez, tienen que firmar los 3 miembros de mesa en las 3 partes del acta: instalación, sufragio y escrutinio. Es necesario ver que si existe una reclamación posterior al contenido del acta electoral, únicamente se cuenta con el acta, no es posible hacer un reconteo de votos. Y esos son los elementos que tenemos posteriormente para poder efectuar un análisis de lo que sucedió en la mesa de sufragio el día de la votación. Muy bien, doctor. Una consulta más, con esto respecto al principio de publicidad. Nosotros saludamos que las audiencias hayan sido de manera abierta y nos han pues elucidado muy bien, hemos entendido más el principio, pues claro, hay bastantes posiciones con respecto a la intención de voto, por ejemplo. Eso es lo que yo más recuerdo, lo más saltante de las audiencias que hemos podido apreciar. ¿Se tenía previsto hacer este tipo de audiencias de manera pública o ante la coyuntura de este empate técnico, para la tranquilidad de la población se ha hecho de esta manera, de manera pública? Con respecto a las demás audiencias, ¿también van a tener estas características? Bueno, las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones, las audiencias, siempre son públicas. Todas las audiencias que tienen que resolverse de un proceso electoral son públicas. Lo que pasa es que la coyuntura, antes no se le había prestado tanta atención a las audiencias públicas del jurado como ahora. En el tema de los jurados electorales especiales, dependía mucho del jurado electoral especial en particular. Algunos lo hacían de manera pública, otras solo con presencia de los abogados. Entonces, el presidente del jurado o el pleno del jurado, con buen tino, han determinado que las audiencias de los jurados electorales especiales e incluso su deliberación sea en público, para que la ciudadanía vea cómo es que se está resolviendo estos votos, y me parece que también para calmar un poco ese ánimo que existe ahora de un supuesto fraude sin fundamento alguno. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece muy positivo que los jurados electorales especiales ahora estén transmitiendo estas audiencias. No sé qué opinión tendrá Oscar. Sí, yo creo que es una señal de transparencia que se debe observar más en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que en efecto está en juego además y en cuestionamiento la imparcialidad del propio ente electoral, ¿no? Ha habido acusaciones bastante serias, y lo digo yo, no lo está diciendo Michel, pero en efecto ha habido acusaciones bastante serias respecto de la imparcialidad del señor presidente del jurado, ¿no? Por su pertenencia en tiempos anteriores a grupos de radical izquierda, ¿no? Pero no ha habido ninguna señal de una falta de imparcialidad en este proceso electoral, de lo que podemos apreciar, más o menos, ¿no? Ahora, en efecto,
si es que existen acusaciones o si es que existe de alguna manera una posición de denunciar un supuesto fraude electoral, esa acusación no es contra el sistema electoral. No es contra la actuación de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, no es. Esta denuncia de fraude proviene más bien de un supuesto intento sistemático de haber alterado el conteo, observando un voto en una mesa en la cual el contendor ganó. Y si es así, esto no se contabiliza porque se espera que se resuelva el voto. Hemos podido observar, en efecto, en este momento, desde hoy día, la resolución de actas de los jurados electorales especiales, que está siendo transmitida por streaming y además por Zoom y por distintos medios. Y bueno, este es un intento de transparencia de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que es absolutamente saludable transparentar los criterios de resolución de estas actas electorales, pero esto no se queda allí. Por estas actas observadas, incluye que las actas observadas se tengan que salvar por resoluciones de los jurados electorales especiales. Entonces, en medio de toda esta incertidumbre, porque en efecto hay incertidumbre en el país. Yo, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en Cusco, Michel está en Lima, no sabía que existía una convulsión social en Lima, ¿no? Del modo del que nos está describiendo Michel, ¿no? Estamos al borde de la convulsión social, en cualquier caso. Entonces, es importante darle tranquilidad a la población. Es importante que como abogados, ya que estamos en un foro cerrado, destinado a los colegas únicamente, llamemos a la calma, a la reflexión, al respeto de las instituciones democráticas, al respeto del Estado de Derecho. Es importante y necesario que informemos además que el proceso no ha concluido, que no concluye con el acto de votación y que se tiene que esperar una proclamación y que esto pasa por la resolución de actas observadas. Y que, en efecto, debo concordar con nuestro colega Michel Samaniego en el sentido de que en este contexto tan polarizado y tan crispado en la política nacional, ¿no?, en la administración de justicia a nivel electoral, es necesario cuando menos transparentar, tener un gesto de transparencia en la resolución de estas actas observadas. Lo que se ha observado ahora es la resolución de votos, ¿no? Un voto, pero un voto no va a hacer mucha diferencia. Las actas observadas, ¿no?, y las actas que supuestamente están planteando hoy día impugnación uno de los partidos en contienda, ¿no? Entonces, esto va a ser lo sustancial en el proceso. Si tenemos más de 250,000 votos en contienda, esto muy probablemente vaya a ser decidido ya no en el conteo, sino previamente en el ente electoral. Entonces es muy importante observar que para eso existen reglas, existe un reglamento de resolución de actas observadas. Y ese reglamento de resolución de actas observadas contienen, por ejemplo, algunas normas que hablan de que en determinados casos el acta puede validarse, puede corregirse. Si existe una sumatoria errónea, por ejemplo, si sobran votos, se anula el acta. Existen normas para efectos de resolver toda esta casuística que pueda presentarse. Entonces, un llamado a la población a que conserve la calma y el respeto al principio de legalidad, sobre todo, que tiene que regir en un Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor. Claro. Adelante, doctor. Claro, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? El jurado electoral especial seguramente va a resolver las actas y contra lo que resuelva el movimiento o el partido político que se sienta afectado va a interponer su recurso de apelación. Y el recurso de apelación será resuelto en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que es resuelto por el Jurado Nacional, el acta, si es validada, se remite para el cómputo, y si no es validada, esa acta anulada se remite y ya no entra al cómputo. Y bueno, finalmente, ahí sabremos con una certeza ya inobjetable
quién será el próximo presidente de la República. Concuerdo plenamente con Oscar. Si hay por lo menos 1.250 actas en disputa, en el cual hay por lo menos unos 250.000 votos para disputar, no se puede hablar todavía quién es el ganador, lamentablemente. Y no es que exista un fraude, no es que esté yendo muy lento el sistema electoral, es el procedimiento normal de un proceso electoral. Contar tantos votos a nivel nacional no es una tarea muy sencilla. Y entonces se tiene que resolver con las reglas que existen. Hay un reglamento de actas observadas, hay un reglamento del tratamiento de las actas. Y entonces todos sus mecanismos legales se van a aplicar a este proceso electoral. Y ya se disputará en el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo demás, los errores, los cuestionamientos que pueda tener un acta no son muy difíciles de resolver. Tienen que ver con que le falta una firma, con que existe algún error numérico, y eso se resuelve por las reglas de la lógica, el cotejo entre actas, porque hay 5 copias de actas. Entonces, hay que esperar qué es lo que va a suceder en este proceso electoral, que ya de por sí está siendo muy crispado, y que si bien hay algunas protestas en la calle cerca del local de la OMPE de algunos partidarios de un partido y de otro partido, hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma y estar atentos en esta situación de incertidumbre sobre cuáles van a ser los resultados electorales, ¿no? Doctor, y si me permiten, por favor, ha habido también una problemática en referencia, pues, ahora todos tenemos acceso al Internet. Uno puede ingresar al OMPE y hacer el seguimiento del conteo de votos y todo ello, ¿no? Entonces, cuando ya empezó a resaltar la duda de los votos del extranjero, uno presumía que pues, probablemente empiece con los países vecinos de Latinoamérica y después Estados Unidos, ¿no? Ante ello, pues, ha salido medios de prensa indicando por qué, de alguna manera, pues, uno daba clic a Estados Unidos y a otros países que fácilmente existen vuelos y sistemas de comunicación más accesibles. No se había iniciado todavía el conteo y ello hacía pues presumir, en este caso, de una manera muy sesgada, a un grupo, ¿no? A un grupo político. ¿Existe una directiva, una normatividad interna para contabilizar los votos relativamente, o lo que se conoce también como el acopio rápido que anteriormente, el ACRA, acopio rápido que teníamos anteriormente? ¿Cuáles son los criterios para sumar o hacer el conteo de los votos del extranjero, doctor? Bueno, esto tiene que ver con un tema de logística, más que cualquier otra cosa. Hay un reglamento para el tratamiento de actas electorales que ha emitido la OMPE, me parece que el año 2017, si no me equivoco. Pero lo que sucede es que para que se cuente un acta, no se puede hacer con la foto, con un mensaje de WhatsApp, con el escaneado, no. Se tiene que traer el acta física al centro de cómputo. Entonces, del día domingo, hoy día estamos miércoles, han ido acopiando poco a poco las actas, han ido llegando ayer y antes de ayer algunas. Algunas habrán tardado más que otras, porque vienen en valija diplomática o o algunos funcionarios consulares traen esas maletas y las insertan a la OMPE. Entre ayer y hoy día, se ha contado el 100% de las actas del extranjero. Entonces, más allá de la suspicacia que esto pueda generar, me parece que no ha habido ninguna irregularidad en eso. El problema es que las actas, para que ingresen al conteo, tienen que venir físicamente y las traen en una valija diplomática o algún funcionario consular. Ya llegaron, ya se contaron, algunas de ellas están observadas, y se resolverá en el Jurado Nacional de Elecciones o en el Jurado Electoral Especial. Pero el repliegue de las actas, generalmente llegan primero al centro de cómputo, las que están más cercanas a los centros de cómputo. Por eso, al final, que cierran el proceso electoral. Y eso a veces trae muchos problemas, porque un determinado candidato va ganando en el conteo
y en la madrugada, o cuando llegan los votos del extranjero, voto rural, el conteo varió. Y eso genera algunos problemas. Pero es parte de la dinámica de un proceso electoral y del conteo de actas que se produce. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, lo que era curioso es que uno podía dar un clic de pronto a Nueva Zelanda, o si no, Australia, y ya tenía el conteo. Son países un poco más distantes, ¿no? En este caso. Bueno, habría que ver el tema de logístico. Pero digamos, puede haber ese problema, ¿no? Puede haber ese problema, pero no es que se han tardado una semana, 2 semanas, se han tardado un día o día y medio, máximo 2. Y bueno, ahí están las actas que se están contando. Lo que pasa es que dada la situación, cualquier hecho, cualquier situación se presta a la suspicacia, al manoseo, al sacar conclusiones sobre esos hechos, y me parece que lo mejor es esperar una vez más el conteo, ¿no? Efectivamente, doctor. Doctor Oscar, tal vez, para agregar. Sí, en efecto, nos hemos referido quizá a la existencia de bolsones electorales, por ejemplo, y estos bolsones electorales, según bien los ha determinado Fernando Tuesta, por ejemplo, estaban para Pedro Castillo en el voto rural y para Keiko Fujimori en el voto extranjero, ¿no? Y en el voto del norte también. Y cuando se contabilizan, uno de los candidatos puede pasar adelante y el otro atrás, sin que eso sea necesariamente un criterio muestral como el que tienen las encuestadoras. ¿Por qué? Porque la OPE hace simplemente una contabilización de los votos que van llegando, ¿no? No tienen el mismo criterio muestral de las encuestadoras, que sí pueden mapear todo el territorio nacional de manera aleatoria y tienen un método para eso, ¿no? Entonces, lo que se hace más bien con el conteo de la OMPE es un conteo que no tiene ese mismo criterio de muestra, y lo que se hace es contabilizar los votos que van llegando. Y cuando llegan algunos votos que obedecen a zonas pues, en las que un candidato tiene mayor aceptación, sube, y cuando llega las del otro candidato, el otro candidato sube y el otro baja. Es por eso pues, que observamos este tipo de situaciones, ¿no? Que algunos que no necesariamente están acostumbrados o especializados o no tienen experiencia en temas electorales, lo consideran como anómalo, ¿no? En realidad esto no es anómalo, es parte del proceso electoral. No obstante, lo que sí se tiene que observar en todo momento es un principio de transparencia en la resolución de las actas. De hecho, ya parte de esa transparencia incluye el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales hayan considerado que sus audiencias van a ser públicas. Pero además, entre ese criterio de transparencia está el hecho de que la OMPE haya digitalizado rápido todas estas actas electorales, ¿no? De hecho, la mayoría ya se encuentran en línea y se puede observar su contenido. Entonces, hablar de fraude electoral que comprenda al sistema, yo lo veo muy difícil. Y además lo que se ha observado es que, claro, uno de los contendores políticos, uno de los partidos en contienda, en efecto, ha acusado al otro de un intento sistemático de anulación de actas electorales, ¿no? Entonces, hay que ver que el inicio, el hecho de que nosotros vayamos a derivar, ¿no? Si uno es personero, si alguien quiere derivar un acta al jurado para que no se contabilice, simplemente no quiero que se contabilice. Si es que existiera un intento malsano, un intento ilícito de hacer que no se contabilicen, bueno, se diría lo siguiente, ¿no? A los personeros, impugnen un voto en todas estas mesas en las cuales nuestro contendor político nos ha ganado, ¿no? Muy bien, impugnan el voto, el acta no se contabiliza, se va al jurado electoral, y al final, después de resuelto todo, gana el contendor y acusamos fraude electoral. También podría pasar. Esto ya obedece a una planificación muy sistemática, que habría que ver si es que existe. La verdad no nos consta. Lo que estamos observando de fuera es que existen denuncias, no hemos observado pruebas, ¿no? Y si es que existen pruebas, estos indicios deberían ser masivos, ¿no?
alrededor de todo el territorio nacional deberían haber capacitado a los funcionarios en el mismo sentido, y en todo caso deberían haber varios votos impugnados, que no necesariamente tienen mucha razón, y después de eso, esos votos impugnados habrían sido en mesas en las cuales el contendor ha ganado, ¿no? Eso está por probarse. La verdad que yo no he validado ningún tipo de estas afirmaciones, pero tampoco podemos negarlo al 100%. Bien, doctores, el día 6, domingo 6 de junio, hace poco, en el proceso electoral, a las 7 de la noche salió un resultado en boca de urna, y de pronto se han visto festejos, ¿no? Pero con cierta tranquilidad, de pronto. Pero el conteo rápido de la misma encuestadora, consideramos algo seria, a las 10:30 de la noche dio pues un conteo rápido, y vemos al pasar estos días que fue más preciso. No es la primera vez, en el anterior proceso electoral también el conteo rápido dio un acercamiento al proceso real, al resultado real en esta oportunidad. ¿Qué características o condiciones tiene, pues, después de, en este caso, después de 3 horas, dar un resultado, pues, un poco más real, ¿no? Pese a que no son oficiales, ha sido una encuestadora, bueno, en este caso, que goza de seguridad y garantía. A las 7 dio boca de urna un determinado resultado, y a las 10:30 dio pues el conteo rápido, y bueno, uno lo tomaba, pero ahora lo voy a tomar más en cuenta porque es la segunda vez que está dando casi en el clavo, como quien establece coloquialmente, ¿no? ¿Qué condiciones tiene este conteo rápido, estimado doctor Oscar, doctor Michel? Bueno, la diferencia de la boca de urna es una aproximación probabilística sobre la base de entrevistas a personas cuando salen de los centros de votación, y que son muestrados según ha diseñado la encuestadora. Pero ya el conteo rápido es un conteo sobre ya material electoral de determinadas zonas, y ya a nivel nacional, que efectúa un conteo muestral a nivel nacional. Y esto le genera una certeza muy alta, que casi nunca se equivoca. Ahora, el boca de urna tiene una diferencia, un error de 3 puntos hacia arriba y 3 puntos hacia abajo, pero el conteo rápido solo tiene un error de 1 punto para arriba y 1 punto para abajo. O sea, puede subir 1 punto arriba y puede subir 1 punto para abajo, o puede descender 1 punto. En el caso de esta segunda vuelta, como estamos viendo, parecería ser que el conteo rápido es reflejo de lo que está pasando. Y es que, claro, este conteo rápido se realiza ya con material propiamente electoral, ¿no? Así que, y esta encuestadora da muchas veces unas cifras muy cercanas a la realidad, pese a las dificultades que tiene una muestra de esta naturaleza, ¿no? Sí. Bien, doctor. Tal vez, doctor Oscar. Sí, yo me quisiera referir a la naturaleza que tiene, en efecto, como lo ha dicho Michel, tanto el sondeo a boca de urna como los resultados que se dan a las 9, 10, 11 de la noche. En efecto, los sondeos a boca de urna que se emiten una vez que se cierran los locales de votación, y hay muchos que cuestionan que se den a esa hora en punto porque todavía hay gente votando, y bueno, hay gente con sus radios, hay gente que tiene acceso a distintos medios de comunicación, puede tener acceso a esos sondeos a boca de urna, y eso puede influir en su voto al final, ¿no? Y la intención de la prohibición de los sondeos o de las encuestas justamente es esa, ¿no? De que
no tendría eso no debería eso influir en el voto final del elector. Entonces, bueno, hay cuestionamientos a eso, como hay cuestionamientos a la difusión de encuestas en la última semana, porque esta es una norma ya anacrónica, que no necesariamente debería existir, ahora nos rebota la información del extranjero. Entonces, es muy fácil enterarse, aunque está prohibido en el territorio nacional difundir encuestas y demás, ¿no? Pero, sobre todo, es muy importante referirnos a que, en efecto, cuando se concluye el proceso de votación, existe, existe un momento en el cual se difunden estos sondeos a boca de urna, que en este caso ha sido a las 7 de la noche, y mucha gente ha salido a protestar alegando un fraude electoral, es decir, si no me favorece es fraude, ¿no? El país está gravemente polarizado, lamentablemente, y bueno, se ha observado pues que en efecto han salido a protestar, pero contra los sondeos a boca de urna, ¿no? Que ni siquiera venían del ente electoral, que no venían de resultados oficiales, ¿no? Entonces hay gente que incluso ha ido a la OPE, no sabían dónde ir a protestar, pero han salido a protestar a las calles contra este sondeo a boca de urna únicamente. Los resultados oficiales, los primeros resultados recién salieron a las 11:30 de la noche. Y no que contenían un criterio aleatorio como el de las encuestas, sino contenían un criterio simplemente de los votos que van llegando. Y bueno, pues ahora tenemos un resultado de conteo que va avanzando, y va avanzando en virtud de las actas procesadas, ya más de un 98% de actas contabilizadas, falta todavía un 2%, un poco más de 2% de actas que se van a ver en mesa, y lo lamentable es que el resultado no es claro. En la anterior elección tampoco fue claro. 40.000 votos de distancia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿no? En este momento existen 68.000 votos de distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Es más, sí, pero esta elección se puede ganar por un voto. Y el número de votos en contienda todavía a este punto del tiempo, en este momento, es más de 250.000 votos. ¿Podemos hablar de un presidente electo? Todavía no. Lo lógico, lo probable es que la tendencia se confirme. Pero no sería imposible también hablar de que pudiera existir alguna sorpresa en los últimos resultados electorales luego de que las actas observadas se resuelvan. Entonces hay que tener mucha calma. No pueden estar festejando todavía, ¿no? O en todo caso, las otras agrupaciones políticas no pueden estar dando por ganador a alguien, ¿no? Entonces es muy importante observar que el pronunciamiento del ente electoral tiene que darse cuando el último voto ha sido contabilizado. Y cuando el último voto sea contabilizado luego del proceso de resolución de actas observadas, el ente electoral procederá a proclamar el resultado final de este proceso electoral. Esto demora, toma su tiempo, nos causa ansiedad, nos causa preocupación. En efecto, pensamos que deberían resolverlo cuanto antes. Sí, esperemos que sí. Esperemos que los entes electorales, en especial el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus jurados electorales, tomen todas las previsiones del caso para resolver esto lo más pronto posible. Y que tengamos los resultados electorales a la mano en una semana, para saber a qué atenernos, para tener las reglas claras, para que el mercado tenga las reglas claras, para que los ciudadanos tengamos las reglas claras y sepamos cuál es el contexto que nos espera de acá a 5 años. Bien, doctor, y agradecidos por la respuesta. También tenemos en las redes sociales una expresión que dice, pero ¿qué viene ahora? De pronto, ¿qué recurso podrían presentar las personas, de pronto, que están en contra de este proceso? ¿Se podría discutir la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones como órgano jurisdiccional en esta parte, en este caso? O tal vez el Tribunal Constitucional podría tener un papel preponderante aquí. ¿Qué acciones pueden presentar y qué se nos viene ahora? El doctor Michel, el doctor Oscar. Bueno, lo único que se puede presentar es una impugnación Cuando termina el conteo, se expide una resolución que da el resultado general
del proceso electoral. ¿Se puede impugnar esa resolución? Sí, pero solo por cuestiones numéricas. ¿Se ha presentado antes este tipo de impugnaciones a nivel de elecciones regionales, municipales? Sí. Generalmente es improcedente, porque todo el procedimiento previo de conteo de votos hace casi o materialmente imposible que haya un resultado que no refleje la realidad de las actas electorales. También se puede presentar una nulidad de las elecciones, o se puede producir una nulidad de las elecciones, pero ya sabemos que las nulidades de las elecciones se producen cuando los votos sumados, nulos o en blanco superan los 2/3, que no es el caso que está ocurriendo en este proceso electoral. Lo cierto es que luego de las actas observadas, viene el conteo y el proceso prácticamente termina cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados. Y bueno, y eso es así, y así debe ser, porque es un proceso electoral que ha venido ya bastante tiempo, o en bastantes etapas se ha podido cuestionar los resultados parciales, ¿no? Yo quería volver a esto del conteo rápido, porque para explicar un poco más, solo precisar que estoy viendo en la página de Ipsos que el conteo rápido del 6 de junio se ha hecho con 1.675 mesas de votación. De mesas de sufragio a nivel nacional y en el extranjero. Las mesas instaladas a nivel nacional son más de 86.000 mesas que se han instalado. Y la muestra que ha utilizado Ipsos para hacer el conteo rápido son 1.675 mesas. Y el resultado, ya casi al final de la jornada del conteo de votos, se parece al resultado que ha obtenido Ipsos, que nos dijo que el candidato Castillo ganaba por 50.2 y en segundo lugar quedaba la candidata Keiko Fujimori con 49.8. Y si vemos la página web de la OMPE al conteo actual, el candidato Castillo está con 50.1 y la candidata Keiko está con 49.8. Casi le aciertan por unas décimas el conteo rápido a tal cual está el conteo de la OMPE en estos momentos. Sí, es importante hacer una precisión al respecto. Las encuestadoras tienen, en efecto, un diseño muestral que puede aproximarse a la realidad, y es por eso que su método incluye tener muestras representativas a nivel nacional, ¿no? Y es por eso que se efectúa un muestreo, porque no incluye el total del territorio nacional, pero tenemos que ver que el sondeo a boca de urna no es tan preciso como lo puede ser el conteo rápido de las encuestadoras, ¿no? El conteo rápido de las encuestadoras es mucho más preciso porque trabaja sobre datos reales, sobre los resultados de las propias actas de votación. Y esos resultados, que implican justamente el hecho de que se sacó una fotografía del acta y se centralizó a nivel nacional, esos resultados van a implicar que se va a contabilizar muestras representativas y en efecto, ¿no? Como dice Michel, se saca una conclusión que es muy parecida a la realidad, ¿no? No obstante, estamos observando, y a pesar de que a muchos no les guste la palabra, un virtual empate electoral, estamos viendo que los únicos que fueron contabilizados, eso también hay que decirlo, los que fueron contabilizados son los votos válidos, los votos nulos, los votos viciados, ¿no? Los votos en blanco no se contabilizan, contribuyen únicamente a que la torta se achique, ¿no? Y que la distribución de votos se haga en base a algo más, a un universo más pequeño. Pero en efecto, si vamos a observar que esta elección contiene una polarización, la mitad del país está con uno de los candidatos y la mitad con otro, lo que vamos a observar además es que en este estado de cosas, en este estado del proceso, hoy día vencía la posibilidad de impugnar actas, dice una de las agrupaciones políticas que han encontrado
irregularidades en un conjunto de actas que no han sido observadas por la OMPE, porque, ojo, hay dos maneras que yo identifico para que un acta vaya al jurado electoral. En este momento, una de ellas es que el personero impugne un voto de esa acta. De ese modo, esa acta no se contabiliza, se va a esperar que se resuelva el resultado de esa acta en el jurado electoral especial. Una de las maneras, es decir, por parte de los personeros. Segunda manera, que la OMPE lo haga de oficio. La OMPE identifica un error en la sumatoria, un error en los datos del acta, entonces la OMPE de oficio lo deriva, no obedece a ninguno de los dos candidatos. Bien, ese conjunto de actas en este momento es más de 1.250. Ahora, por otro lado, se dice que se están planteando impugnaciones a las actas electorales contabilizadas normales, porque se han encontrado ausencia de requisitos de validez, es lo que ha trascendido. Habría que ver qué es lo que va a pasar, pero al parecer vamos a observar, ¿no? Porque ni yo ni Michel estamos en ninguno de los dos equipos en este momento. No hemos admitido fichajes, de modo que en este marco lo que sucede es que vamos a observar una actividad jurisdiccional bastante fuerte para poder definir quién va a ser el próximo presidente y el presidente del bicentenario en nuestra patria en estos 200 años de vida republicana, ¿no? En que nos toca un contexto tan complicado, un contexto además en el cual nuestro país se ha tenido que enfrentar a sus peores demonios, a una crisis generalizada además. Entonces, yo creo, lo que estimo, lo que puedo ver como abogado es que vamos a tener una actividad jurisdiccional bastante fuerte por parte del Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días. Muchas gracias, doctor. Quería consultarles, ya anteriormente han mencionado cuánto tiempo para cuándo probablemente, tomando en cuenta lo que expresa el doctor Oscar, mucho trabajo de parte del órgano jurisdiccional en esta parte, ¿para cuándo tendremos ya oficialmente el anuncio del presidente o la presidenta de nuestro país, para el bicentenario, por cierto? ¿Para qué fecha, por favor? Lo dijeron, sería bueno recalcar, son preguntas de las redes que han establecido. Muchas gracias. Bueno, es muy difícil saber cuándo se va a tener un resultado, pero yo estimo que entre esta y la próxima semana ya vamos a tener un resultado final de este proceso electoral y ya vamos a conocer los resultados finales. Todo va a depender de que los jurados electorales especiales resuelvan las actas y de cuándo van a ser impugnadas. Los partidos políticos tienen plazos, si no me equivoco ahorita, de 3 días, Oscar, me corriges, para apelar estas actas y luego el Jurado Nacional de Elecciones debe resolverlos inmediatamente. Entonces, considerando todos esos plazos, yo creo que la próxima semana debemos estar teniendo resultados. Ojo que para el proceso electoral, sábados y domingos se computan como días a trabajar, así que yo estimo, como dije, entre esta y la próxima semana ya deberíamos tener los resultados, por lo menos el cómputo al 100% en la OMPE, luego de haber sido resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones. Señalar una nota nada más. El día de hoy se ha producido la entrega de credenciales de los congresistas electos, casi 2 meses después. Es decir, a los que se apuran con los resultados de las elecciones generales en segunda vuelta, les damos una señal de cuánto se toma su tiempo el sistema electoral en resolver estos temas, ¿no? Es decir, en efecto, la actividad jurisdiccional no es un tema menor, es un tema en el cual puede estar en juego la próxima magistratura, primera magistratura nacional, ¿no? Entonces, se van a tomar el tiempo necesario. Yo estimo, bueno, a ojo de buen cubero, habiendo observado ya quizá durante más de 18 años procesos electorales desde estudiante, he sido observador de transparencia, he estado pues como personal de la OPE, he estado fundamentalmente en el Jurado Nacional de Elecciones también. Estimo que al 25 ya podemos tener una definición y para fin de mes ya está todo claro, ¿no? Pero la gente no está con voluntad de esperar mucho, ¿no? Queremos definiciones ya. Y yo creo que, claro, para la próxima semana el panorama está más claro.
La proclamación será de acá a unos 10 a 15 días, 20, 25, presenciar una actividad jurisdiccional sin precedentes en nuestra historia reciente, y vamos a presenciar muchas audiencias de resolución de actas observadas, de impugnación de votos, porque en este contexto hasta un voto puede contar. Claro, lo que Muchas quería gracias, doctor. precisar, Ya llegando a la parte. Doctor, adelante. quería precisar también es que, bueno, en el 2016, la proclamación de resultados se dio el 25 de junio. Y uno dirá, ¿y por qué se tardaron tanto? Porque luego de resolver las actas observadas, con los plazos que tienen, y en ese entonces todavía existía recurso extraordinario, es decir, resolvía el jurado y se podía interponer un recurso extraordinario. Ahora no existe ese recurso extraordinario. Entonces, y luego de que cada jurado electoral especial realiza la proclamación de resultados, el Jurado Nacional realiza una proclamación general de los resultados, dando por ganadora la opción A y la opción B. Sin embargo, si bien eso se produce tiempo después, yo creo que los resultados, el conteo al 100% de la OMPE, que es lo que determina al ganador, y lo demás ya es una formalidad, yo creo, sin temor a equivocarme, que la próxima semana ya podríamos tener un resultado al 100%, incluso ya con las actas resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones, salvo que se plantea alguna cuestión, algo extraordinario, pero no creo, ¿no? Así que yo creo que la próxima semana, y hay que tener un poco de paciencia. Se ha hablado además en estos tiempos de dos opciones. Una de ellas es sumamente improbable, que es la de un empate, que tendría que existir un empate exacto entre los votos de cada una de las agrupaciones. No existe en nuestra norma, en el marco de las elecciones generales, una previsión para un empate, porque las cifras son tan grandes, porque estamos hablando de millones de votos, ¿no? En el caso de cada uno de ellos, más de 8,5 millones de votantes, ¿no? Entonces, no existe una previsión de ese tipo. Además, es muy poco probable que se llegue a un empate exacto, ¿no? Los dos tendrían que sacar cifras absolutamente equivalentes. No existe por eso una previsión en el caso de un empate en las elecciones presidenciales. Sin embargo, claro, podemos acudir a las elecciones municipales, en las que sí ha habido empates recientes. Uno de ellos me tocó participar como parte del sistema electoral en esas épocas donde ejercíamos dentro del sistema, y esto se decidió por votación, mejor dicho, se decidió ya no por el conteo de votos, sino se decidió por el sorteo. Se tiró una moneda al aire, ¿no? Entonces, no creo que eso pase para decidir la presidencia nacional. En este momento tenemos una equivalencia entre los votos de los dos candidatos, pero es muy poco probable que ambos, después de la resolución de votos de actas observadas y del conteo final, saquen cifras exactas, ¿no? Pero si fuera el caso, y acudiendo a los antecedentes, y además de eso, acudiendo a que sería muy perjudicial para el país organizar un nuevo proceso, esto tendría que definirse como se definen las alcaldías, ¿no? Es decir, por sorteo. Lo que evidentemente no va a pasar y es muy poco probable. Por otro lado, en efecto, el acta electoral de proclamación de resultados tiene un periodo de impugnación. Es apelable. Es decir, puede ser apelado. Y en este contexto de crispación generalizada, de polarización, yo creo que sí es posible que alguno de ellos pueda animarse a efectuar una apelación a la proclamación de resultados. Entonces, reitero, veo que los próximos días vamos a tener una actividad jurisdiccional bastante fuerte en el Jurado Nacional de Elecciones respecto de la administración de justicia en esta materia. Probablemente estas actas observadas, de hecho, se tienen que observar reglas, y estas reglas pasan por pasar las instancias de un Estado de Derecho, de una democracia. Entonces, en efecto, nos encontramos en un contexto difícil, pero como abogados estamos obligados, llamados a informar a la población, en principio, que el proceso electoral no ha concluido y que deberán respetarse las instancias del sistema electoral.
Muchas gracias, doctor. Yo quería despertar este lunes 7 de junio con mucha tranquilidad, ¿no? Después de unas 2 semanas o 3 semanas muy intensas, fuertes, donde nuestro país se dividió, Lima, provincias, ricos, pobres, adultos, jóvenes y demás, y en ello pues ayudó las redes sociales, donde había un enfrentamiento, como es una conversación más abierta, incluso entre amigos y familiares y todo ello. Quería ver un fin para toda esta lucha interna entre nosotros los ciudadanos que había. Y de pronto nos vemos en un escenario también que todavía invita a muchas cosas más, ¿no? En esta oportunidad. Pero me quedo con las palabras que ustedes expresaron, que el Jurado Nacional de Elecciones es una institución seria y muy confiable. Eso rescato y a finalizar esta conversación, pues, me genera, con las palabras que ustedes han dado, confianza. Y por ende les invito a ustedes, por favor, las últimas palabras o reflexiones en este proceso electoral. Doctor Oscar, tal vez. Gracias, Alex. En efecto, hay que llamar, reitero, a la calma en todo momento a la población. Y este proceso no ha concluido, no puede haber ninguno de los dos candidatos en contienda. Ninguno de ellos puede decir pues, que me entreguen ya las credenciales, ¿no? Se tiene que observar el procedimiento establecido, y el procedimiento incluye terminar la resolución de actas observadas. Esto tiene que ver además con el principio de legalidad, ¿no? Es el procedimiento que se establece. Si no se observa el procedimiento, esto podría llegar a una acción de garantía constitucional, ¿no? Se podría, en efecto, viciar el mismo proceso, ¿no? Entonces, el sistema electoral no puede acelerar más el paso. Sí, sabemos que están trabajando. Yo y Michel hemos sido parte de estas áreas jurisdiccionales y sabemos que en estos momentos están trabajando en realidad a todo vapor. Entonces, lo que vamos a ver es que estas actas tendrán que ser resueltas los próximos días. Llamar nuevamente a nuestra misión como abogados es informar a la población y llamarlos a la calma e informarles, ilustrarles en el sentido de que el proceso tendrá que observar ciertas reglas. Y estas reglas pasan por el respeto del Estado de Derecho y al final tendrá que ganar en democracia aquel que las urnas decidan. Va a existir instancias de administración de justicia en materia electoral que van a tener que resolver las actas observadas, pero estamos en un panorama polarizado, absolutamente complejo, y hay que respetar la decisión final del sistema electoral, la decisión final del pueblo expresada en las urnas. Muchas gracias. Doctor Michel Samaniego. Sí, bueno, reiterar mi agradecimiento al Colegio de Abogados. Y en la misma línea que Oscar, señalar que el proceso electoral aún no ha concluido y que si bien faltan todavía resolver algunas actas, nosotros como ciudadanos ya debemos ir dejando atrás el enfrentamiento, apoyar y respetar los resultados, mirar hacia adelante y siempre fomentando y rescatando la democracia. Dejemos el odio, las venganzas, el insulto y estar vigilantes de la Constitución, de la democracia y de las libertades. Todos queremos lo mejor para el país y creo que este es un momento para hacerlo, más allá de las palabras. Y debemos dejar de insultar en las redes sociales. Se deben combatir ideas con ideas, no con sarcasmo, no con insultos. Y bueno, adelante, un poco de paciencia, que el proceso electoral aún no concluye, pero que pronto ya tendremos los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias de parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, personificado por el decano Mike Pilares. Me ha otorgado en esta oportunidad este gran honor de pues también agradecerles profundamente a ustedes, abogados cusqueños, que están destacando dentro, en este caso, del gremio jurídico, en este caso. Hemos visto al doctor Oscar hablando también a nivel nacional, de igual manera el doctor Michel, que se encuentra en la ciudad de Lima. Esta es su casa, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y pues
ustedes tienen un futuro auspicioso con respecto a estos temas y muchos más. Muchas gracias nuevamente de parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Con esas palabras, tanto el doctor Oscar como el doctor Mitchell, este conversatorio Justicia Electoral ha concluido. Muchas gracias, doctor. Doctor Michel Samaniego, doctor Oscar, muchísimas gracias nuevamente de parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Oravum causas medios. Muchas gracias. Muchas gracias.